buenas tardes. Hoy nos toca ver en este módulo la parte de rehabilitación y programas de intervención. Entonces, bueno, ahora mismo solamente hay una alumna conectada, entonces cualquier duda que tengas puedes consultarlo, lo hablamos a través del chat. Y entonces, la clase hoy se va a organizar un poco en un contenido teórico, pero me gustaría también darle como una visión mucho más práctica, el poder mostraros ejemplos prácticos para que podáis utilizar luego en sesión cuando intervengáis con niños, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a irlo viendo poco a poco. Lo he estructurado en función de diferentes áreas cognitivas para poder elaborar diferente material o poder ver diferente material a trabajar en las sesiones. Entonces, bueno, cualquier duda que vayáis teniendo, que vayas teniendo en este caso, pues lo vamos viendo, ¿vale? Bueno, por un lado, la rehabilitación neuropsicológica infantil es un proceso activo e interactivo. Está basado en la experiencia y se incorporan tanto los procesos emocionales como los conductuales y los cognitivos, que son los que dan lugar a los aprendizajes. Sí que es verdad que se tiende a pensar, ¿no? Y cuando una vez que vienen los padres a gabinete o a consulta, un poco con la demanda de que se trabaje con sus hijos, se tiende a comparar la rehabilitación neuropsicológica con el rendimiento académico, ¿vale? Siempre hay que diferenciar que no es lo mismo, ¿no? Aunque sí que repercute la función ejecutiva o la función cognitiva con el rendimiento académico que puedan tener los niños, pero sí que es verdad que hay que dejarles claros a los padres que lo que se trabaja desde el ámbito neuropsicológico son las funciones cognitivas, ¿vale? Son los procesos más generales para poder abordar luego dificultades más específicas, como por ejemplo, pues si tienen dificultades en matemáticas, en el cálculo mental o en la solución de problemas o algo así, ¿vale? ¿Me oís bien? Yo creo que sí. Vale, perfecto. Vale, los principios básicos para la rehabilitación neuropsicológica infantil es, en un primer lugar, que esté adaptado al momento del desarrollo del niño, ¿vale? Muchas veces, sobre todo en padres que están muy preocupados por el desarrollo y los aprendizajes de los niños, tienden a llevar a realizar una evaluación neuropsicológica o a que se realice algún tipo de intervención en edades muy tempranas. ¿Vale? Sí que es verdad que existen ahora actualmente los diagnósticos de atención temprana, ¿vale? En niños en los que haya un leve retraso en la ejecución de algún proceso cognitivo, pero sí que es verdad que cuando se hacen las evaluaciones neuropsicológicas se tienen que adaptar a ese momento de desarrollo, ¿vale? No podemos realizar ninguna rehabilitación a nivel de una edad mayor porque al final no estamos como adelantándonos a todo el proceso evolutivo. Entonces, en cuanto a los principios que existen para la rehabilitación neuropsicológica, está por un lado el carácter funcional, ¿vale? Esto está dirigido a mejorar la vida del niño y promover la generalización y el mantenimiento de esos progresos en todos los entornos. Es decir, en sesión tú estás trabajando con un niño sobre, por ejemplo, sobre el manejo de la atención sostenida y todo eso lo que hay que intentar es que se generaliza a cualquier contexto, ¿no? Si un niño es muy inquieto en el aula, lo que hay que intentar es generalizarlo a cualquier contexto y que pueda tener las suficientes estrategias como para poder controlar esa atención en cualquier contexto o en cualquier ámbito social, ¿vale? Por otro lado, hay un principio que es el carácter individualizado, que es el adaptar a cada niño pues un poco la intervención, ¿no? Es un poco el trabajar sobre los puntos débiles y aprovechar esas fortalezas que tenga el niño. Sí que es verdad que cuando se parte de una evaluación neuropsicológica donde tienes datos objetivos de dónde están las dificultades, dónde están esos puntos débiles, de donde hay que trabajar, es mucho más sencillo luego poder realizar o poder programar una intervención con el niño, ¿vale? Yo luego lo veremos, pero sí que es verdad que existen y hay mucho acceso a muchos recursos para poder descargar material, para poder trabajar luego en sesión, pero yo siempre recomiendo que se use un poco pues, la imaginación o que se use la creatividad para poder
adaptar todos los materiales a los niños, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, si un niño tiene dificultades en la lectoescritura, que le pongas un texto que a lo mejor no le interese o no le motive, a que le pongas un texto que ya tenga una motivación porque el tema que se le expone pues le gusta, ¿no? Y entonces va a trabajar mucho más cómodo y mucho más motivado, ¿vale? Por otra parte, hay otro principio que sería el principio de carácter longitudinal. Esto quiere decir que la intervención se tiene que hacer de cara a que dure en el tiempo, ¿vale? Hay que contar con los cambios propios que se producen en el desarrollo evolutivo, tratar los problemas actuales que se den cuando se da el momento de la intervención y anticipar los que puedan aparecer en procesos futuros, ¿vale? A mí me gusta poner, por ejemplo, un niño con altas capacidades, ¿vale? Que se tienda a pensar que el que tengan esa opción de altas capacidades no pueden desarrollar luego ninguna dificultad. Entonces sí que es verdad que cuando no se estimula adecuadamente a un niño con altas capacidades puede tener el efecto contrario. Y entonces al final que el niño pues desarrolle dificultades a nivel sobre todo ejecutivo o a nivel atencional, se suele confundir mucho con el trastorno de déficit de atención. Entonces en eso también es el principio de carácter longitudinal, ¿no? El que se tenga en cuenta todo el desarrollo del niño y que aparte de eso, ¿no? Que tengas en cuenta y anticipes cualquier otra dificultad que se pueda dar. ¿Vale? En este proceso, en este carácter longitudinal, sí que es verdad que es necesario también basar el sistema y adaptarlo a los contextos en los que se sitúa el niño, ¿vale? Tanto en la familia como en los colegios, ¿vale? Por ejemplo, aquí en España sí que es verdad que hay diferentes metodologías educativas en los colegios hoy en día. Entonces, claro, hay muchos coles, por ejemplo, pues que tienden más a la creatividad, a pues, no enfocar tanto los resultados académicos en los exámenes, sino que tienden, ¿no? Pues a trabajar otras muchas cosas. Entonces también hay que tener esa información de antemano de en qué colegio están y con qué tipo de metodología educativa trabajan para poder así también adaptar la intervención. También siempre en la medida de lo posible el tener contacto con el colegio para poder coordinar toda la intervención que se haga con el niño, ¿vale? Por ejemplo, si en sesión se está trabajando con una manipulación ecológica en el sentido de que, por ejemplo, para ayudarle a leer se le ponga una plantilla para que no se pierda en las líneas, ¿no? Que no se salte líneas, pues que esa manipulación ecológica o esa estrategia que se le ha dado al niño en sesión pueda luego derivarse y dársela también en el cole, ¿no? Para que al final también el rendimiento sea el mismo. ¿Vale? También, por otro lado, hay que tener muy en cuenta la familia, ¿vale? Hay muchos papás, pues que sí que es verdad que son, ¿no? Pues que intervienen y que participan mucho en la intervención del niño, pero aunque haya padres a lo mejor que sean más evitativos, sí que hay que darles toda la información que se pueda, intentar darle las orientaciones necesarias para trabajar también con ellos sobre dificultades que tengan en casa. Luego también lo veremos, pero por ejemplo, a nivel ejecutivo se tiende mucho a trabajar en cuanto a actividades de la vida diaria, ¿no? O cosas que pueden hacer los niños con carácter autónomo. Entonces, si a los padres también se les da esa pauta o se les recomienda o se les orienta sobre un tipo de intervención, ¿vale? Eso va a hacer que toda la intervención que se haga con el niño sea más generalizada, ¿vale? Por último, otro principio básico sería la transdisciplinariedad, que sería que todos los profesionales que trabajen con el niño tengan los objetivos comunes. Es decir, tanto hay que tener una coordinación con todos los contextos o con todos los ámbitos que se sitúe al niño, ¿no? Y me refiero en cuanto a familia, colegio y gabinete o psicólogo o neuropsicólogo, pero también es verdad que es importante si, por ejemplo, hay una intervención compartida entre un neuropsicólogo y un logopeda o entre un neuropsicólogo y un psicólogo más del ámbito emocional. ¿Vale? Luego también veremos que aunque nuestro trabajo se centre más en trabajar a nivel de funcionamiento ejecutivo y cognitivo, pero también no hay que dejar de lado toda la parte emocional, ¿no? Porque muchas veces todas esas dificultades cognitivas que tienen los niños les desembocan en dificultades emocionales, ¿no? Sobre todo de frustración, de baja autoestima, de inseguridades. Entonces, al final, muchas veces hay que realizar intervenciones paralelas en ambos hábitos para no descontrolar ninguna de las partes, ¿no?
¿vale? Yo siempre recomiendo que en las primeras sesiones de intervención con los niños, que hay que informarles de lo que vienen a hacer en sesión, ¿vale? Hay que informarles de manera explícita de las dificultades, de los objetivos que se van a trabajar con él y sobre todo también de las normas de comportamiento que se tengan que tratar en sesión, ¿vale? También es recomendable recordarles cuántas veces van a venir a sesión para que también ellos lo vayan automatizando, ¿no? Sí que es verdad que hay muchos niños que vienen muy motivados, ¿no? Y que vienen con ganas de trabajar y hay muchos otros niños que son mucho más aversivos y que les cuesta, ¿no? Y que para ellos también es como un castigo el tener que venir a sesión porque lo comparan con cosas que hacen en los coles. Entonces, es muy importante el explicarle al niño y que le quede claro realmente a lo que viene a trabajar, ¿no? También porque hay muchas veces que los niños tienden a pensar que las sesiones que se realizan son como un apoyo a nivel psicopedagógico, ¿no? O que se le puede ayudar en algunos deberes del cole. Entonces, yo también lo que recomiendo es que, por ejemplo, ¿no? Si os vienen con alguna duda de un problema de matemáticas, adaptarlo al final a la función que queráis trabajar y si podéis usar el material que tienen ellos del cole, perfecto, pero si no, ¿no? Pues dedicarle a lo mejor pocos minutos a eso y recordarle que no viene él a hacer los deberes o a resolver las dudas de los deberes del cole porque eso ya lo tiene que hacer en el cole, ¿vale? Normalmente yo donde trabajo siempre planteo para que haya una coordinación con todos los ámbitos que trabajan con el niño, se les manda unos objetivos de tratamiento como a las 4 o 5 sesiones del inicio de la intervención y luego se les van enviando informes de seguimiento tanto a los papás como a los coles con los que se tenga coordinación para un poco para ver qué objetivos están trabajando y cómo están evolucionando. ¿Vale? Sí que es verdad que al final, cuando se realiza una evaluación neuropsicológica, a lo mejor ¿no? Muy probablemente salen a trabajar muchas funciones cognitivas y un poco que dar prioridad a qué es lo que realmente está afectando más a nivel funcional al niño. Y entonces, ¿no? Porque muchos padres piensan, vale, pues yo llevo al niño y se trabaja todo, ¿no? Y entonces, en estos informes de objetivos y de seguimiento, yo sí que les planteo esos objetivos principales a trabajar y esos objetivos secundarios, ¿no? Y que eso luego en los informes de seguimiento se vaya revisando, ¿no? Porque a lo mejor en un momento dado es necesario trabajar más en atención y en otro momento dado es más necesario trabajar en funcionamiento ejecutivo, ¿vale? Luego, la parte de tareas para casa, yo no lo miraría tanto como mandarle deberes, sino darle como prácticas para que pongan en el día a día, ¿no? Yo lo suelo hacer también planteándoles retos a los niños, ¿no? Pues un niño, por ejemplo, que tenga dificultad en hacer hábitos autónomos o en tener una jerarquía de cómo estructurar su día a día, pues le pongo retos, ¿no? A corto plazo, pues por ejemplo, que por la mañana los domingos se hagan el desayuno, ¿vale? Y a ver que luego a la semana siguiente si lo han conseguido o no, ¿no? Y además, a la vez, coordino con los papás para que puedan informarme de si se ha realizado ese comportamiento o no. ¿Vale? También muchas veces vienen con la parte, ¿no? Con la demanda de que se les asesore en cuanto a cómo se les debe organizar en el estudio, qué metodologías o qué técnicas se les permite desarrollar, cómo se pueden compensar las dificultades. También es verdad que normalmente te puedes encontrar con papás que quieren pues un poco resultados inmediatos, ¿no? Entonces hay que dejarles muy claro en sesión cuáles son las dificultades del niño, cómo se van a trabajar y qué tiempo más o menos puede implicar el que haya cambios o no, ¿vale? Por eso también es importante ese informe de seguimiento. Vale. Por otro lado, también hay que adaptarse al entorno del niño y modificándolo y ajustándolo a sus necesidades, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de los coles, sería una modificación muy buena el cambiarle a un sitio cerca del profesor cuando hay un niño que está muy disperso en clase, ¿vale? Como he dicho también antes, pues eso, el darles las pautas y la información tanto a los padres como en el colegio para, ¿no? Un poco tener o asegurar esa generalización de los logros, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que la intervención cambia en función de la etapa del desarrollo, de la edad y del nivel funcional del niño, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la parte de atención, repasando un poco cuál es este proceso. Pues la atención es un proceso inherente que es evaluado como un componente que contribuye a las capacidades neurocognitivas del niño.
La capacidad atencional es una función compleja y como vimos también en el módulo de funcionamiento o de funciones cognitivas, ¿no? Es un proceso que está implicado yo creo que en todas las áreas cognitivas, ¿vale? Normalmente cuando se tiene que trabajar con un aspecto cognitivo es recomendable basarse en una teoría del funcionamiento de ese proceso, ¿vale? Se debe intervenir en todas las áreas que estén afectadas de forma seriada e intentar organizarlas en un orden jerárquico, ¿vale? Como sabéis, el modelo que más se utiliza en atención es el modelo de Solver y Matter, ¿no? Donde jerarquiza la atención según un poco la dificultad en el proceso atencional, ¿vale? Donde la última sería la atención dividida y la primera parte o el escalafón un poco más básico sería la parte de la arousal, ¿no? De la activación. Entonces, al final, cuando tú te programas los objetivos, y aunque se trabaje la atención de manera global, pero habría que plantearse o establecer esos objetivos secundarios o más específicos en cuanto a los procesos atencionales, ¿vale? Para facilitar un poco esa generalización de este proceso, de intervención en este proceso, se puede entrenar en varios tipos de tareas, tanto visuales, auditivas o táctiles, y que exijan diferentes respuestas, ¿no? Como habladas o apretar que sean más motóricas o escritas. ¿Vale? También es recomendable realizar un entrenamiento metacognitivo sobre la atención, también realizar un feedback continuo y aunque también es en la atención y en todos los procesos cognitivos, pero el recompensar los logros y los esfuerzos que realice el niño ante las tareas, ¿vale? Una tarea muy común que se utiliza en rehabilitación en la atención son las tareas de cancelación, ¿vale? Yo he puesto en el ejemplo, ¿vale? Al final, siempre con el material que tengáis, intentar darle, pues eso, ¿no? Darle como más utilidades. Por ejemplo, que si a lo mejor en el inicio de la sesión o en el inicio de la intervención le pedís que en esta tarea cancele en un tiempo, le cronometréis en un tiempo todos los cuadrados que observe, cuando pase un tiempo, ¿vale? Podéis volver a repetir esta tarea y volverla a pedir, pues que en este caso cancele, por ejemplo, los círculos o que cancele los asteriscos o que cancele los triángulos, ¿vale? Es como que utilicen también la tarea, él también la va a conocer y entonces va a estar mucho más motivado porque ya sabe a lo que se enfrenta, ¿vale? Luego, otras tareas que son más a nivel de inhibición de respuestas automáticas son las respuestas de tipo go, no go, ¿vale? Es decir, en estas tareas se presentan un estímulo en el que tienen que atender ante y discriminar, ¿no? Con estímulos que son irrelevantes para él, ¿no? En esta tarea, por ejemplo, se le pide que dé un golpe a determinadas cartas que se han preestablecido anteriormente. Esto también se tiene que adaptar un poco a las dificultades que tenga el niño, ¿vale? Porque al final esto también implica la memoria de trabajo de recordar qué símbolos tengo que tener en cuenta para poder realizar la tarea o no, ¿vale? Un ejemplo rápido, por ejemplo, para hacer con el Go No Go es leerle una lista de animales o leerle una lista de palabras y que dé una palmada cada vez que oiga a un animal, ¿vale? Y luego eso se puede ir añadiéndole dificultades, pues por ejemplo, cuando esta tarea ya la haga de forma automatizada, ¿no? Y además la haga sin errores, pues se le puede, por ejemplo, pedir que cada vez que escuche un animal que tenga cuatro patas, pues que dé una palmada, ¿vale? Entonces ahí le vais añadiendo dificultad, el niño va a estar mucho más motivado, ¿no? Y también no es algo también que haya aprendido, sino que es un aprendizaje nuevo, ¿vale? Otra tarea que se puede utilizar, ¿vale? Sería como la búsqueda de diferencias. Esto implica atención sostenida y selectiva, ¿vale? El discriminar qué diferencias existen entre las imágenes, ¿vale? Y seleccionar cuál es la diferencia entre una u otra, ¿vale? Luego, la sopa de letras, a mí me gusta también utilizarlas tanto para trabajar la atención o para trabajar la parte de lectoescritura que luego veremos. Al final esto también está implicado la atención sostenida, ¿vale? Y la atención selectiva. Yo tengo un estímulo, que en este caso es avispa, y realizo un rastreo visual para poder seleccionar la palabra, ¿no? Para poder hacer esa búsqueda de la palabra. Aquí es donde os decía que, por ejemplo, en niños
que tiendan a dispersarse o que tengan dificultades atencionales, cuando hagan un rastreo, si por ejemplo le tapáis la hoja con una cartulina oscura, por ejemplo, y que vaya línea a línea haciendo ese rastreo visual, le va a ayudar a ejecutar esta tarea, ¿vale? Y luego, por otro lado, también en atención selectiva, a mí me gusta mucho utilizar imágenes como por ejemplo esta, en la que le pido que seleccione o que rastree o busque algún estímulo que se le pide, ¿vale? Normalmente, también en las sesiones yo lo que suelo hacer es hacerlo como juego, ¿no? Que él me diga algún estímulo o algún objeto que tenga que buscar yo en la imagen y a él lo mismo. ¿Vale? O que, por ejemplo, señale todos los objetos que, o todas las personas que lleven una camiseta azul o que lleven una camiseta verde, ¿vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Hay alguna duda? Vale, pues seguimos. Vale, la parte de autoinstrucciones automonitorización. Esto lo he incluido en la parte de atención, pero también estaría de manera equivalente en la parte de funciones ejecutivas, ¿vale? Esto implica una serie de pasos para poder realizar las tareas, ¿vale? Por un lado, pues por ejemplo, seleccionar que la tarea, ¿no? Que requiera atención sostenida y que asegure el éxito. Esto sería como la primera parte en la realización de la intervención, ¿no? Yo tengo un niño con unas dificultades y yo voy a programar la sesión de intervención o de rehabilitación. Entonces me programo qué funciones quiero trabajar en ese día y voy haciendo o voy eligiendo qué tareas pueden servirme para trabajar esa función. ¿Vale? Luego, por ejemplo, se puede utilizar el modelado cognitivo, que es que él nos copie, ¿no? O que él nos imite alguna conducta, ¿no? Como por ejemplo, se realiza el dibujo en presencia del niño, se le añaden también las instrucciones para realizar ese dibujo en voz alta y que él luego lo reproduzca, ¿vale? Luego también por otro lado la práctica guiada, que sería que el niño realiza la tarea mientras se le van dando las instrucciones anteriores, ¿no? Como que lo haga de manera secuencial. Luego, el siguiente paso sería que el niño sea capaz de hacerse la práctica autoguiada, ¿vale? Que él mismo sea capaz de darse las instrucciones para realizar la tarea. Luego, que esa autoguía la haga en voz baja, ¿vale? Hasta que se llega a ese punto en el que la ejecución de la tarea la haga sin verbalizar ningún tipo de instrucción y que la haya automatizado. ¿Vale? En cuanto a las estrategias metacognitivas, esos pasos a seguir, por un lado, sería primero la definición del problema, ¿no? El qué tengo que hacer. Pues si, por ejemplo, ¿no? Al niño se le pide que tiene que hacer un cuadrado, pues que conozca exactamente qué es lo que tiene que hacer, que discrimine cuál es la figura de un cuadrado, cómo se debe hacer, qué material necesita para hacer el cuadrado, ¿vale? Luego, por otro lado, la aproximación al problema, ¿vale? Sería la pregunta de qué me piden que haga, ¿vale? Pues, por ejemplo, ¿no? Que sea un cuadrado con los dos lados rectos, ¿no? ¿Qué material también necesito para hacer los dos lados rectos? Pues, por ejemplo, el lápiz, la goma y podría utilizar también una regla para que me salgan los lados súper rectos, ¿vale? Luego, por otro lado, la focalización de la atención, que sería cómo lo voy a hacer, ¿no? ¿Cómo voy a empezar a realizarlo? ¿Vale? Y centrarse solo en lo que se está haciendo. Luego el autorrefuerzo, ¿vale? El que cada vez que haga la tarea diga, pues muy bien, lo estoy haciendo fenomenal, ¿no? Y felicitarse y que se refuerce a sí mismo, ¿vale? Luego que realice esa comprobación de la ejecución, que diga cómo lo estoy haciendo. Si me equivoco, me doy cuenta de mis errores, lo corrijo, lo puedo borrar, puedo volver a empezar, puedo pedir también ayuda si no sé cómo seguir, ¿vale? Eso, por ejemplo, ¿no? Si cuando se hace una figura de RI a nivel de intervención, ¿vale? Estos pasos se podrían llegar a dar, ¿no? El que primero sepa qué es lo que tiene que realizar, ¿no? Y se le explique las instrucciones para poder realizar la tarea. Por otro lado, luego, qué es lo que se le pide a nivel externo que le haga de esa tarea, ¿no? Y luego que focalice esa atención para poder ejecutarla de manera correcta. En cuanto la ejecute de manera correcta, que él sea capaz también de autogestionarse y autorreforzarse cada vez que lo haga bien. ¿Vale? Y luego, una vez finalizado, pues que lo compruebe, ¿no? Que compruebe cómo está la ejecución y si debería de cambiar algo. Vale, consideraciones también a tener en cuenta, ¿vale? En la intervención. Se requeriría
realizar previamente ese análisis funcional de las habilidades que requiere la tarea y que cuáles tiene el niño, ¿no? Imaginaos que hay un niño que tiene dificultades atencionales y que además tiene una dificultad añadida de motricidad fina, ¿no? Pues intentaremos realizar tareas con él que no impliquen una tarea a nivel de escritura o a nivel de realización de un dibujo, porque también habría que trabajar por otro lado esa motricidad, ¿no? Esa psicomotricidad, ¿vale? Por otro lado, ver que el niño, qué es lo que hace mientras hace la tarea, ¿no? Si, ¿no? Pues el ver que cómo se organiza, si tiene dudas, si ralentiza la ejecución de la tarea, si dice algo, si se autorrefuerza, si se da las autoinstrucciones, si duda, si piensa, ¿vale? Hay que tener en cuenta las características del niño y voy a ser muy pesada en esto, ¿vale? Es muy importante el conocer al niño, el saber sus gustos, sus preferencias para poder hacer lo más personalizada y individualizada posible su intervención para que el niño esté motivado, ¿vale? Que sea importante, que entiendan lo que están haciendo, el por qué lo están haciendo. En niños más mayores hay que explicarles qué funciones están trabajando y por qué la están trabajando, ¿vale? Que entiendan realmente que cuando se le pide hacer una tarea, por qué se le pide y para qué se le pide, ¿vale? En cuanto consiga la automatización de la tarea, ¿vale? Para no llegar a ese punto en el que el niño pueda llegar a aburrirse porque ya sabe toda la ejecución que requiere una tarea, sería el darle una vuelta, ¿no? Yo lo hago, por ejemplo, con juegos de mesa, ¿no? Yo a lo mejor a un niño que no conoce un juego de mesa le explico las instrucciones de cómo se juega y luego cuando yo ya automatizado y ya es un juego que a lo mejor no le motiva, intento darle una vuelta. ¿Vale? Imaginaos un juego en el que haya que hacer una búsqueda visual, en el que en una tarjeta aparecen unos objetos a buscar entre varios, ¿vale? Que sería un juego a nivel atencional. Y entonces yo lo que hago es que le voy poniendo mayor dificultad a ese juego, ¿no? Pues que solamente tenga que buscar los objetos rojos, luego que tenga que buscar todos los objetos que aparezcan en la tarjeta, luego que tenga que buscar, por ejemplo, los objetos a la vez, a ver quién lo hace más rápido, ¿vale? Es ir un poco adaptando al juego a las necesidades que tenga el niño en ese momento. Vale. Pasamos a las funciones ejecutivas, ¿vale? Como repaso, ¿vale? Las funciones ejecutivas son ese conjunto de funciones que hacen al ser humano o a los niños capaz de dirigir su propia conducta y sus emociones en la resolución de las tareas, ¿vale? Esto implica que seamos capaces de planificar, de secuenciar los pasos, seguirlos sin perder el objetivo final y modificar nuestras estrategias en función de los resultados, ¿vale? Todo esto a nivel infantil se ve mucho más en la práctica ¿no? El entrenamiento de esa autonomía personal, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esta función está en constante desarrollo, ¿no? Y es lo que comentaba también al principio. Hay que tener en cuenta que no es la misma etapa evolutiva en un niño de 6 años, por ejemplo, que en un niño de 11. Entonces, porque esta función va a estar mucho más madura en niños con mayor edad, entonces en esta función hay que adaptarlo mucho a la edad y al proceso evolutivo del niño. Vale. El mejor contexto para trabajar las funciones ejecutivas son las actividades de la vida diaria, ¿vale? Se le debe enseñar pues, las estrategias de resolución de problemas, intervenciones entrenadas y ensayadas, practicadas con el fin de sobreaprenderlas, automatizarlas. Como hemos visto antes, el desarrollar esas habilidades metacognitivas para poder ejecutar bien todas las tareas, fomentar la competencia y la independencia funcional, ¿no? También incluir esa regulación activa, la automonitorización, la autoevaluación, ¿vale? Que sean conscientes de los aprendizajes que están realizando, ¿vale? Luego sí que es verdad que en España, ¿vale? Supongo que allí también los coles o los niños pueden, si tienen un diagnóstico, ¿no? de dificultades del aprendizaje, pueden solicitar que en los colegios se les den adaptaciones curriculares. Esto quiere decir que, por ejemplo, un niño que tenga o que sea más lento cuando lee, ¿vale? Se le puede dejar que tenga más tiempo, por ejemplo, la realización de un examen, ¿vale? O darle a lo mejor los enunciados de otra manera estructurada para que los niños comprendan adecuadamente qué es lo que se les está preguntando. Vale. Por otro lado, lo que también habíamos hablado antes, hay que estructurar el entorno del niño y estableciendo las rutinas simples y las consistentes, ¿vale?
El tratamiento hay que aplicarlo a cada persona, a cada entorno y que el objetivo es la automatización de las rutinas, ¿vale? Que esto hará que se puedan centrar en nuevos aprendizajes, ¿vale? Como hemos visto, a ver, aquí a veces vale, pues aquí sí que es verdad que aunque a nivel legal se deberían de poder adaptar cualquier niño a cualquier dificultad de aprendizaje, pero es lo que comentaba también antes. Hay muchos colegios que tienen una metodología educativa diferente y entonces, aunque a nivel legal deberían de, pues eso, ¿no? Aplicar esas adaptaciones curriculares o no curriculares, pero en muchos casos no lo hacen, ¿no? E incluso llegan momentos en los que los padres incluso piden los cambios de colegio porque al niño no le están aplicando esas adaptaciones. Entonces, claro, al final, ¿no? Lo ideal sería, pues eso, ¿no? Que cada niño, con las dificultades o con las especificaciones que tenga, se le puedan dar cualquier estrategia, pero no siempre es posible, ¿vale? No sé si en el vídeo, cuando se cuelgue, se verá la pregunta, pero bueno, comentaba la compañera que sí que allí se realizan adaptaciones o adecuaciones, pero que muchas veces no son ni adecuadas ni efectivas para el niño, ¿no? Y que, ¿no? Pues que estamos un poco en la misma línea de que no siempre los colegios o las escuelas favorecen al final a adaptarse a las dificultades que tenga cada niño. Entonces, bueno, eso sería otro debate a ver. Vale, una parte que se trabaja mucho en relación a las funciones ejecutivas sería la parte de planificación, ¿vale? Sería como el equivalente también a unas autoinstrucciones o a una secuencia de acción, ¿no? Por ejemplo, sería como esto que os he puesto aquí, os he planteado aquí, ¿no? El realizar, por un lado, escribir tu nombre dentro de un círculo, después pintar el triángulo más pequeño de azul, después el triángulo más grande de rojo. Luego después cuenta cuántos puntos hay dentro del cuadro y ponlo al lado, ¿vale? Se les puede dar esta tarea o esta ficha y que tengan que seguir esas instrucciones o se les puede pedir que le vayan haciendo de manera secuencial. Por ejemplo, pues hasta que no escribas tu nombre dentro del círculo no pasas al siguiente paso. ¿Vale? Esto sería como la parte resumida de qué estrategias se podrían dar en cuanto a la edad escolar, ¿vale? En cuanto a la edad, por ejemplo, preescolar, pues dejar gran variedad de juguetes apropiados a su alcance. Hacer también modelado de juego con los juguetes, ¿no? Si queréis enseñarle alguna función, pues por ejemplo, si a las niñas les gustan las muñecas, pues utilizar las muñecas en sesión, ¿no? Que incluso sea ella la que le tenga que explicar a las muñecas qué es lo que tiene que trabajar. ¿Vale? Pedir también al niño que juegue y reforzar los intentos de juego en solitario, ¿vale? En cuanto a la edad escolar, pues el desarrollar una lista de tareas, preguntar al niño cuál es cada paso que tiene que hacer en una tarea multipasos, establecer un sistema de señales verbales y no verbales, reforzar el inicio independiente de la ejecución de las tareas. Y en la adolescencia, pues no, es un poco más complicado, pero bueno, un poco se tiende a entrenarles en desarrollar un calendario, ¿no? De organización de estudio, utilizar ese sistema pues, de anotaciones, ¿no? Se les refuerza mucho el uso de la agenda. Bueno, me pregunta si esta presentación se incorpora en el material y ya está subida. Este PowerPoint ya está subido en la plataforma, así que sí. Se subió ayer, así que cuando tenéis todo el material está esto subido, ¿vale? De todas formas, como luego también os enseñaré algún material que creo que eso no está subido, si lo necesitáis o si lo queréis, pues también eso luego lo vemos y se sube pues cuando se termine la videoconferencia o mañana. Vale. Bueno, como decía, ¿no? En los adolescentes al final sí que hay que fomentar toda esa parte autónoma, ¿no? Y sobre todo de organización en el estudio, ¿no? Los adolescentes están en una edad complicada en la que tienen otra serie de prioridades, entonces, bueno, pues hay que hacerles mucho más hincapié, hay que trabajar mucho con ellos también la parte de los refuerzos para que desarrollen esos hábitos autónomos, ¿no? Porque muchas veces tienden a que los papás les hagan las cosas o que no sean realmente conscientes de a lo mejor las dificultades que puedan tener, ¿no? Y tienden a que les hagan todos los demás.
Tareas, por ejemplo, de planificación, os he puesto 2 ejemplos que son a nivel virtual, ¿vale? Sí que es verdad que hay muchas veces que yo prefiero hacer las tareas o hacer la intervención con materiales, ¿no? Y con objetos tangibles, pero muchas veces a los niños hoy en día hay que motivarle con las nuevas tecnologías, entonces sí que a lo mejor también para crear el vínculo, para que estén cómodos en la intervención, pues se pueden utilizar alguna plataforma a nivel virtual. Vale, el primer juego, el de los coches, es una tarea de planificación, ¿vale? Lo que tienen que hacer es que el coche rojo salga por la casilla de exit. ¿Vale? Es como un rompecabezas donde se tienen que mover las piezas hasta que se consiga la meta. ¿Vale? Y la parte de abajo, como del castillo, sería un poco qué pasos hay que dar para que se construya el castillo y aparte, ¿no? Al ladito te sale como el modelo a realizar. Vale, una función muy importante, ¿vale? A trabajar sería la flexibilidad cognitiva. Hay niños muy rígidos porque lo que comentaba antes de que muchas veces influye todo ese contenido, esa parte emocional, en que ellos se vean capaces de poder superar sus dificultades, ¿no? Les hace luego que se vuelvan muy rígidos a nivel cognitivo. Entonces hay que también trabajar toda esa parte de flexibilidad y de rigidez. Vale, os he puesto aquí algunos ejemplos de tareas de flexibilidad cognitiva, por ejemplo, ¿no? Pues decir usos posibles de diferentes objetos, pues usos posibles de una piedra, ¿no? E incluso también valorar qué imaginación puedan tener los niños en qué usos les podrían dar, ¿no? También, por ejemplo, yo esta tarea la utilizo para que, aparte de para trabajar la flexibilidad cognitiva, si, por ejemplo, el niño tiene dificultades a nivel visoespacial, y dice muchos usos en una piedra, luego lo puedo utilizar en otras sesiones si quiero trabajar en ese aspecto visoespacial, ¿vale? Imaginaos que quieren utilizar una piedra para, pues no lo sé, ¿no? Por ejemplo, para hacer un pisapapeles, ¿vale? Pues yo a lo mejor en las posteriores sesiones implicaría, pues le traería una piedra al niño y le diría, ¿te acuerdas cuando me dijiste que un uso podría ser un pisapapeles? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Qué es lo que necesitaríamos? ¿No? Y que planifique todo ese material, que haga una lista con todo lo que necesita, ¿vale? Luego, por otro lado, las diferentes alternativas a un mismo problema, ¿vale? Sobre todo esto yo lo planteo con tareas como tipo enigmas, ¿vale? O si, por ejemplo, a nivel de rompecabezas, si hay varias estrategias para poder hacerlo, para poder llegar a un fin. En tareas también que yo hago como, ahora está aquí, es muy conocido los escape room, donde ¿no? se necesitan unos pasos, unos pasos de manera secuencial para poder conseguir un objetivo, que en este caso es como salir de una habitación, ¿no? Y entonces, pues les planteo, ¿no? diferentes alternativas para resolver un problema. Luego, por ejemplo, plantear diferentes finales a una historia, ¿no? O también hacer una historia de manera consecutiva, ¿no? Yo empiezo diciendo una frase, la tiene que seguir, de manera alternativa se tiene que crear una historia coherente, ¿vale? Luego también la parte de tarea de inhibición, de adivinar palabras solamente con respuestas sí o no. También otra variedad de esta tarea podría ser decir, ¿no? Adivinar o mantener una conversación y sin poder decir ni sí ni no, ¿vale? O por ejemplo la tarea del Three Milking Test, ¿vale? Poder adaptarla y hacerlo, por ejemplo, con días y meses o con cualquier otro estímulo, ¿vale? Os he puesto también una parte de fluidez verbal que sería pues toda la parte de que digan palabras con determinada letra o que digan palabras con un número de letras determinado, con número de sílabas determinado. Sobre todo esto se utiliza tanto a nivel de funcionamiento ejecutivo como también para dificultades de lectoescritura, ¿no? Sobre todo también de conciencia fonológica, que bueno, luego veremos alguna tarea. ¿Vale? Y luego los laberintos, ¿vale? Son tareas que les suelen gustar mucho porque les suelen motivar y luego esto, ¿no? Podéis buscar material en internet, que hay bastante, de poder hacer laberintos. Incluso yo muchas veces los creo o sea, creo el material con los niños, ¿no? Lo que hago es que si trabajo con dos niños que tienen las mismas dificultades, les pido que hagan la tarea para el otro, ¿no? Que le creen un laberinto con diferentes alternativas y que lo creen para el otro niño y que el otro niño lo tenga que resolver y al revés.
¿vale? Luego, de la tarea del Stroop, os he puesto aquí realmente el test Stroop, pero se puede esto adaptar también a cualquier otra tarea, ¿vale? Lo que tú estás buscando aquí es que se inhiba una respuesta automática. Entonces, puede ser con palabras y colores, puede ser con cualquier otro tipo de estímulo. Y os he puesto aquí dos juegos que son de TEA Ediciones, no sé si allí tenéis acceso a ellos. Y lo he puesto pues un poco por lo que os comentaba antes de que adaptéis los juegos en función de las necesidades del niño, ¿vale? El juego de aventura pirata consiste en realizar una serie de tareas que implican entrenamiento en atención y en funcionamiento ejecutivo a través de autoinstrucciones, ¿no? Pues para llegar a una meta que en este caso es el tesoro, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, ¿no? Pues tenéis la oportunidad de conseguir este juego o de ver de qué manera se ha hecho este juego, pues podéis incluso crear alguno con un niño, ¿no? Y que se trabajen muchas funciones, ¿no? Y que ellos van a estar mucho más motivados en crear un juego, ¿no? Y luego el otro, el PIAR, ¿vale? Son manuales donde te vienen fichas que lo mismo, ¿no? Al final hay muchísimo material que luego al final de la presentación también lo veremos, que os he dejado algún enlace para poder descargaros fichas, pero yo lo que os recomendaría es eso, que adaptéis cada material al niño, pues eso, que analicéis qué gustos tienen, cuáles son sus preferencias y que a partir de ahí también hagáis material individualizado para cada niño, porque eso os va a facilitar mucho toda la motivación que tengan los niños en sesión. Vale, pasamos a la memoria. Bueno, antes de pasar, ¿hay alguna duda de intervención en funciones ejecutivas? Vale, perfecto. Bueno, pues pasamos a memoria, ¿vale? Pues repasando como lo hemos venido haciendo, sería el proceso cognitivo por el que adquirimos y codificamos información que es almacenada en nuestro cerebro y que podremos recuperar dicha información. Nos permite aprender nuevas habilidades y conceptos. Sobre todo en los niños, la memoria que más se trabaja, aunque también está muy relacionada con las funciones ejecutivas, sería la memoria de trabajo, ¿vale? La intervención, ¿no? Desde esa memoria de trabajo se ha comprobado que la práctica directa de la memoria de trabajo mejora la habilidad y que el empleo de estrategias compensatorias como proporcionar los pasos de una tarea por escrito, manteniéndola a la vista del niño, pues ayuda mucho a la monitorización de la tarea. Os voy a mostrar, a ver, lo tengo aquí, ¿vale? Si, por ejemplo, ¿no? Si tenéis que realizar una tarea y le mostréis al niño de manera visual qué es lo que tiene que hacer para realizar la tarea en formato autoinstrucciones, ¿no? En formato instrucciones, ¿vale? Y él tiene acceso a poder revisar cuáles son esas instrucciones, le va a facilitar todo ese proceso de memoria de trabajo, ¿no? El no pasar al siguiente paso hasta que no haya finalizado, hasta que no haya terminado de analizar todo lo anterior, ¿vale? Pues, por ejemplo, este sería un esquema de trabajo en cuanto a una lectura de un texto, una comprensión lectora, ¿vale? Sería, por ejemplo, pues una lectura completa, mirar si el texto tiene imágenes, qué es lo que nos puede decir el texto, de qué nos puede hablar, luego leer cada párrafo dos, tres veces, comprender todo lo que está diciendo el párrafo, cuál es la idea que se saca de ese párrafo, aclarar todas las palabras que desconozca, que no conozca el significado. El siguiente paso sería, pues, qué es lo importante, ¿no? Subrayar cuáles serían las ideas principales, cuál es el tema que se está dando en el párrafo. Luego, el siguiente paso sería cómo está organizado, ¿no? Qué relación tiene el párrafo anterior con el que estamos leyendo, cuál es la coherencia que va teniendo el texto. Luego, el siguiente paso sería cómo hacer un esquema, un resumen ¿no? Para almacenar toda la información que nos esté dando el texto con esas ideas importantes. Y por último, pues esas autopreguntas, ¿no? Que me podrían preguntar, qué cosas debería prestar atención para poder luego ser capaz de resolver preguntas. Luego veremos algún ejemplo de texto que yo utilizo en sesión para trabajar todos estos pasos, ¿vale? Pues como os decía, ¿no? Pues eso, la vista previa de ese nuevo contenido de una tarea, pues ayuda al niño a comprender mejor todas las explicaciones que se estén dando en la tarea o que se estén dando en clase. Vale,
Una tarea que les suele gustar mucho y que además de trabajar a nivel de memoria de trabajo y también la parte visoespacial, sería una matriz de colores y que él lo reproduzca en una matriz que sea de las mismas características, pero que esté en blanco, ¿vale? Aquí también estaría implicado, por ejemplo, ese funcionamiento ejecutivo de planificar qué colores necesito, cuántas veces se reproduce, de qué manera realiza la tarea, ¿vale? Un niño que sea muy desorganizado, por ejemplo, seguramente esta tarea la haga, ¿no? Pues un poco sin seguir ningún orden, ¿no? Pues que empiece por esta esquina, que luego siga por aquí, que vaya cambiando constantemente de color. Entonces ahí es donde nosotros le tendríamos que guiar de qué manera hacerlo para que sea más eficaz y más rápido, ¿no? Y que al final él se sienta también reforzado. Pues por ejemplo, empezar con este color o hacerlo por líneas o hacerlo, ¿vale? Como de qué manera le queréis facilitar al niño la ejecución de esta tarea. Luego, por otro lado, las tareas de memory. No sé si la conocéis, pero bueno, consiste en dar o voltear cualquier tarjeta y encontrar la pareja, ¿no? Ante un número de ensayos, ¿vale? Normalmente cuando empiezo yo a trabajar con niños con dificultades de memoria de trabajo, lo que hago es que primero les muestro de manera visual cómo están colocadas las tarjetas y luego les doy la vuelta, ¿vale? Cuando ese proceso ya está automatizado, ya está trabajado, directamente le pongo las tarjetas, ¿no? Boca abajo y que tenga que resolver la tarea, ¿vale? Eso es lo que os decía también, pues que cada vez tenéis que adaptar la tarea en función de lo que os demanda el niño, ¿no? De las dificultades que se vayan observando y cómo lo podéis adaptar al niño según su desarrollo. Vale, aquí como hemos visto antes, diferentes estrategias según la etapa o la edad escolar. ¿Vale? En cuanto a la etapa preescolar, pues ¿qué estrategias se podrían utilizar? Pues simplificar y repetir las instrucciones en caso necesario, alertar al niño cuando se presenta una información importante, emplear un ritmo lento, establecer y emplear las rutinas para la mayoría de las actividades diarias, usar fotos o símbolos para guiar las tareas multipaso. Cuanto más visuales sean las tareas, al niño le van a motivar mucho más. En cuanto a la edad escolar, pues hacer una lista de tareas a completar. Muchas veces facilita también a los niños que cuando se comienza la sesión de intervención se le explique qué es todo lo que va a hacer, ¿no? Y como que vaya tachando todo lo que se va haciendo para que él también sea reforzado, ¿vale? Darle las instrucciones por escrito en tareas multipasos, un sistema de señales verbales y no verbales que le guíen o ayuden, la revisión frecuente en tareas largas, ¿no? Que él también tome conciencia de qué es lo que tiene que revisar, ¿vale? En cuanto a la adolescencia, pues la aplicación de las ayudas para organizarse, ¿no? Y enseñar antes, ensayar el nuevo material, fomentar la escucha activa, ¿vale? Que realicen preguntas con frecuencia, que no se queden con dudas, que no les dé apuro o vergüenza preguntar cualquier duda que se les plantee, ¿vale? Una tarea que me gusta mucho trabajar con los niños sería las secuencias temporales, ¿vale? Muchas veces se trabaja con viñetas que son secuencias temporales que no tienen mucha dificultad y que no implican el desarrollo de inferencias. Y otras muchas veces sí que es verdad que les añade esa dificultad donde tienen que inferenciar el contenido de las secuencias, ¿no? O otra variante de esta tarea podría ser que creen una historia a raíz de haber ordenado las secuencias, a nivel escrito o a nivel oral. ¿Vale? Esto igual, este material, normalmente si ponéis secuencias temporales, se puede encontrar con facilidad o incluso podéis vosotros crear las viñetas con los niños, ¿no? Y como os he comentado también con los laberintos, que un niño a otro le pueda crear material para que puedan realizar la tarea luego en sesión. Vale, ¿hasta aquí hay alguna duda? Vale, pues seguimos. El lenguaje. Yo creo que esta función, aunque sí que es verdad que se trabaje como todas las funciones a nivel general, ¿no? Porque siempre cuando aparece una dificultad, aunque haya alguna como que
sea más observable, pero al final hay que trabajar con todos los procesos cognitivos. Pero sí que es verdad que hay mucha más demanda cuando existen dificultades a nivel de lenguaje, ¿vale? El lenguaje, bueno, pues como breve repaso, es esa función psicológica superior en la que intervienen procesos neuropsicológicos, biológicos, cognitivos y emocionales que hacen posible el desarrollo y manifestación del pensamiento. ¿Vale? Está integrado por componentes que se pueden clasificar en la morfología, fonología, sintaxis, semántica y pragmática. Vale, tenemos que tener en cuenta que en el desarrollo de un niño, hasta que no adquieren completamente el lenguaje, no van a poder desarrollar, por ejemplo, contenido memorístico. Es decir, no se le puede, o no se puede trabajar con un niño a nivel de memoria si no tiene todo el lenguaje desarrollado correctamente, ¿vale? Porque al final, si tú realizas una evaluación a un niño con una dificultad de lenguaje y le salen puntuaciones bajas en memoria, no es porque también tenga una afectación a nivel de memoria, sino que no tiene desarrollado este proceso y entonces le está, ¿no?, un poco desembocando en que también aparezcan dificultades a nivel de memoria. Pero con lo que os comentaba antes de que hay que jerarquizar o que hay que establecer sus objetivos más generales y sus objetivos más específicos o secundarios, pues en este caso se tendría que hacer así, se tendría que trabajar a nivel de lenguaje y como objetivo secundario trabajar toda la parte de memoria en función del desarrollo del niño. Y es lo que os decía, ¿no? Yo creo que los padres, como muchas veces tienden a comparar todo el rendimiento académico con las dificultades a nivel cognitivo de los niños, ¿no? Lo que más se observa en etapa escolar es esas dificultades del lenguaje, ¿no? El que no comprenda los textos, el que tenga, por ejemplo, alguna dificultad del aprendizaje más específica, tipo dislexia, que tenga una pobre conciencia fonológica, que no pronuncie bien, ¿no? Y entonces tenemos también que tener claro cuando se deriva a un especialista, ¿no?, que sería en este caso los logopedas, cuando solamente hay una afectación a nivel del lenguaje, porque haya un retraso en el desarrollo del lenguaje o por cualquier otro tipo de patología, o cuando las dificultades que se producen por el lenguaje, o lo que es que las dificultades que se observan a nivel del lenguaje, también vienen dadas porque a lo mejor hay un fallo a nivel ejecutivo o hay un fallo a nivel atencional, ¿vale? Muchas veces por eso también no sé, son muy útiles esas evaluaciones neuropsicológicas porque nos están dando al final toda esa información, ¿no? De cuál es el área que tenemos que hacer más hincapié para trabajar y que luego también va a ayudar a cualquier otro proceso cognitivo, ¿vale? La conciencia fonológica, ¿vale? Constituye la habilidad para operar en los mecanismos de respuesta de la percepción del habla, como la asociación visoauditiva, ¿vale? Que sería la conversión grafema-fonema, el reconocimiento auditivo, el procesamiento fonológico, la memoria visual, la memoria auditiva, la expresión oral, el reconocimiento auditivo y también los procesos verbales superiores, ¿vale? Cuando hay un niño que se presenta con dificultades a nivel de lenguaje, normalmente la primera parte o el primer paso a trabajar con el niño es a nivel de conciencia fonológica, ¿no? Y luego ya seguir trabajando en procesos superiores del lenguaje. Láminas, por ejemplo, de conciencia fonológica serían tareas de este tipo, ¿vale? Serían tareas que empiecen por la letra P, entonces que tenga que discriminar y denominar cuáles son los objetos que aparecen, ¿no?, para poder estimular la letra P, ¿no? Y que en su almacén fonológico vaya desarrollando que cuando suena el sonido P, pa, pe, pi, po, pu, puede implicar todos estos significados, ¿vale? Se trabaja también por un lado, la parte de la exactitud en el lenguaje, ¿vale? Se empezaría con las sílabas sencillas, que serían consonante vocal o vocal consonante, y luego se pasaría a las sílabas complejas, que sería consonante consonante vocal o consonante consonante vocal consonante, ¿vale? Luego con las palabras cortas y posteriormente con las palabras largas, primero con las palabras frecuentes y después con las infrecuentes. También se realizan muchas tareas de lectura de pseudopalabras, sobre todo cuando hay dificultades del aprendizaje tipo dislexia, ¿no? Y que hagan una lectura más por la ruta fonológica que por la ruta léxica, ¿vale? Luego que hay otras tareas que son lectura de palabras visualmente parecidas, como coche o cohete, ¿no? Si discrimina realmente las dos palabras.
en la tarea también de palabras similares, ¿no? Si discrimina una palabra de una pseudopalabra, ¿vale? Si conoce los errores, también a nivel de escritura. Luego, para trabajar la habilidad de lectura, lo que más utilizo es las lecturas repetidas, que realizar una misma lectura de un texto durante 3 veces y cronometrar cuánto tiempo tarda en hacer esas lecturas. Normalmente, ese tiempo tiende a reducir. Es decir, si en la primera lectura tarda 2 minutos 50, en la segunda debería de tardar 2 minutos 20 y en la tercera debería de tardar 2 minutos. Se ha comprobado que aunque hicieras una cuarta lectura, ese tiempo ya no mejoraría de la tercera a la cuarta. Entonces, con 3 veces es suficiente, ¿vale? La parte de comprensión lectora, por un lado, la parte de inferencias, ¿no? El sacar realmente el contenido del texto que no está de manera explícita, ¿vale? En cuanto primero se empezaría por frases, luego textos sencillos, luego textos más complejos. Luego también el conocimiento de las estructuras textuales, pues conocer textos narrativos, los descriptivos, los expositivos. Esto se trabaja más en etapas adolescentes, ¿no? Que en los colegios o las escuelas trabajan más a nivel de comentarios de texto o análisis de textos, ¿vale? Luego la parte de problema-solución, es decir, yo consigo sacar toda la información que para mí es relevante en el texto y sé responder a cualquier pregunta que me puedan dar. ¿Vale? Luego el comparativo, el causal, el secuencial, el argumentativo serían otros tipos de texto, ¿vale? También a poder trabajar y analizar. ¿Y cuáles serían los pasos básicos? Es lo que os he comentado, lo que os he enseñado antes a nivel visual. Pues estos serían los pasos a dar para la lectura de un texto o para la comprensión lectora, ¿vale? Una estrategia que sirve mucho y que es muy útil para cuando hay dificultades a nivel ortográfico es realizar como estas imágenes que se ven aquí, donde se añaden las letras a dibujos de la palabra. Es decir, por ejemplo, en el caballo, si lo podéis observar, la cola hace la forma de una B, ¿no? Y se va escribiendo la palabra para recordar a nivel visual que la palabra caballo va con B, ¿no? O en el jilguero, que una de las plumas tiene J, o el jinete, pues ¿no? la pica del jinete, en la hoja se dibuja una hoja con la H, ¿vale? Esto les suele ser muy útil a la hora de- de reconocer a nivel visual, ¿no? Y se suelen memorizar mejor el dibujo y cómo han implementado esa letra en el dibujo que, que luego cuando ya hagan una redacción y no vuelven a cometer ese error ortográfico. ¿Lo conocíais esta técnica? No, si conocíais esta técnica del realizar a nivel visual las dificultades a nivel de ortografía, si lo habéis trabajado alguna vez, vale, vale, fenomenal. Comenta pues que no lo habían visto como técnica, pero que sí que en algún libro de escuela sí que la había visto. Vale, pasamos por ejemplo a algunas estrategias para trabajar la parte de cálculo, ¿no? Pues una estrategia sería la parte de descomposición, ¿no? Pues por ejemplo en una suma, el hacer 23 más 12, descomponer el 10 en diferentes partes para realizar la suma total. Luego, por ejemplo, la solución de problemas sirve mucho como estrategia el simular los problemas con material manipulativo, ¿no? El que puedan observar realmente qué objetos o cuántos objetos pueden contar, ¿vale? El leer el enunciado, el análisis verbal, qué datos conozco, qué debo calcular, o el análisis visual, dibujar la realidad escrita en función del enunciado.
la planificación y luego las operaciones. Os voy a mostrar una ficha, ¿vale? Que se podría utilizar en cuanto a la resolución de un problema matemático, ¿vale? Sería, por un lado, en el enunciado leerlo 3 veces para comprender realmente lo que me están pidiendo, ¿vale? Pasaría a ese escalón de comprendo lo que me están pidiendo. Por otro lado, haría una clasificación de lo que sé y lo que no sé, ¿vale? El sé, ¿no? O lo que sé sería toda la información que me están dando en el problema, los datos a nivel numérico que me están dando, y el debo calcular es todo lo que tengo que conseguir con el problema, ¿no? Cómo puedo llegar a mi resultado final. Luego, el siguiente paso sería realizar un dibujo, ¿no? Que les ayude de manera visual a entender qué es lo que les están planteando en el problema, ¿vale? Una vez que lo hayan entendido y que lo tengan todo de manera visual, pasarían a la parte de resolverlo, ¿vale? ¿Qué operaciones tengo que hacer? También sirve el que realicen, ¿no? Como palabras clave en función de la operación matemática que tengan que realizar. Pues, por ejemplo, para la suma, el que tengo que añadir o que tengo que, eh, ¿no? Que serían como de más, que he comprado, que, ¿no? Como acciones que impliquen un añadido, ¿no? Una suma o resto, pues que he repartido, que he vendido, ¿vale? Que tengan como verbos clave o palabras clave para poder discriminar qué tipo de operación tienen que hacer, ¿vale? Luego, por último, sería la solución y el último paso, comprobar que el problema está bien hecho, ¿vale? Esta plantilla, ¿vale? Si la queréis, se puede subir también como material, pero veis que es muy sencilla y que luego pues cada uno si tiene que trabajar, por ejemplo, dificultades a nivel de discalculia, se pueden adaptar en función del niño. Yo lo que suelo también trabajar con los niños que tienen dificultades a nivel de lectoescritura y que luego también tienen dificultades, ¿no? Con componente ejecutivo a nivel de cálculo, lo que hago es como un combinado, ¿no? Entonces les pido a los niños que creen problemas matemáticos. Entonces pueden partir de crear un enunciado y luego resolverlo, o les doy la operación matemática y luego ellos tienen que con esa operación matemática crear el contenido del problema, ¿vale? Vamos a seguir. Vale, por último he incluido aquí la parte de atención temprana. No sé si conocéis mucho a qué se refiere todo este tema, porque sí que es verdad que es como muy poco conocido, o que sí que es verdad que en los últimos años está como más auge, ¿no? Porque bueno, ¿no? Es como que a nivel familiar y a nivel educativo e infantil se está haciendo más hincapié en toda esa parte de estimulación cognitiva, ¿vale? Entonces, en niños los que se ve que en sus etapas de desarrollo no se están realizando todos los aprendizajes de manera correcta, ¿no? Sobre todo esto se tiende a pensar muchas veces cuando se comparan, ¿no? A nivel social con niños de la misma edad, ¿vale? Muchos padres pues demandan esas valoraciones tempranas para ver si realmente existen dificultades o no, ¿vale? Entonces, en la atención temprana se estructuraría un poco en estos apartados, ¿vale? Por un lado sería la estimulación sensorial. A ver, eh, se podría utilizar que el niño pues, les cueste la resolución. ¿El qué preguntas? ¿La ficha? Sí, a ver, al final lo que hay que valorar cuando se realiza una intervención es que a nivel funcional, qué es lo que le puede ayudar al niño. Entonces, el niño si tiene dificultades en la resolución del problema, hay que analizar qué es lo que le está realizando, ¿no? ¿Qué es la dificultad que tiene en la resolución de problemas? ¿Es más la parte de cálculo? ¿Es más la parte de comprensión del enunciado? Entonces, una vez que se realiza ese análisis, se puede un poco valorar en qué parte se tiene que trabajar, pero cualquier ficha luego es adaptable a cualquier dificultad. O sea, yo siempre me preparo material a nivel general, pero luego a cada niño lo voy adaptando, ¿vale? Bueno, pues como os decía, ¿vale?
la parte que más conocida, yo creo, de atención temprana sería esa parte de estimulación sensorial, que sería en esos tres aspectos, ¿vale? La táctil, la auditiva y la visual. Se utilizan muchos objetos, ¿vale? Con diferentes texturas para la parte táctil. Luego se utiliza mucho a nivel auditivo la música para estimular, ¿vale? Sobre todo cuando se ve que los desarrollos no se están haciendo correctamente. Y lo que comentas, ¿no? El que la atención temprana hay que tener en cuenta la edad y cuál sería el proceso evolutivo, ¿vale? Y al final también hay que tener muy en cuenta qué es lo que creemos que está fallando y por qué los padres demandan una evaluación, ¿no? A nivel temprano, ¿no? Muchas veces por comparar a lo mejor con otros niños en los que un niño haya desarrollado el lenguaje de manera, ¿no? Pues de manera más prematura y, ¿no? Y los padres pues se preocupen de que su hijo no esté desarrollando como en comparación con ese niño el lenguaje y, ¿no? Muchas veces podemos repercutir realmente a nivel cognitivo en los niños, ¿no? Porque no estamos dejando que fluya ese proceso evolutivo. ¿No? Es como lo que dices, ¿no? Que muchas veces los padres creen que faltan algo a nivel cognitivo y entonces se piensan que tienen que realizar una estimulación. Yo tuve un caso de una niña con 2 años y medio que estaban valorándole a ver si tenía un retraso en el habla, ¿vale? Era una niña que a nivel de comprensión verbal entendía todo perfectamente, no existía ninguna dificultad. A nivel de inteligencia, ¿no? Es una niña que comprendía todo el entorno, comprendía todas las instrucciones que se le daban, comprendía cualquier tarea que se le planteaba hacer, pero es una niña que había sido reforzada por los padres de manera gestual en el lenguaje. Entonces, la niña, pues un poco por pereza, no llegó a desarrollar el lenguaje porque ya le reforzaban esa demanda de atención con cualquier gesto o cualquier mueca o con cualquier ruido, ¿no? Y entonces al final esa niña se le llegó a sobreestimular tanto en el lenguaje que tardó mucho más en aparecer, ¿no? También era una niña que estaba muy sobreprotegida, no la querían llevar a guarderías bueno, pues para que no cogiera ningún virus y no se relacionara. Y es una niña que hoy en día acaba de entrar en el cole y en cuanto ha entrado en el cole ha desarrollado el lenguaje sin ningún problema, ¿vale? Entonces, con esto quiero decir que no todos los casos en los que se nos presente un retraso del habla, ¿vale? Quiere decir que no es porque haya una estimulación o porque no estamos dejando el desarrollo del niño de manera normal, sino que hay que tener en cuenta que se pueden influir muchos factores y que la atención temprana hay que tenerla o prestarle atención con lupa. ¿Vale? Comentas que tienes un caso, ¿no? Que conoces un caso donde le entendías solo con gestos y, claro, ¿no? le urgía hablar. Al final los niños también, todos los aprendizajes que se producen son por refuerzos. Entonces, ¿no? Pues hay muchos niños porque son más vagos o que no tienen esa necesidad, entonces no generan ese desarrollo, pero luego, si no hay una dificultad a nivel fisiológico, no tiene por qué no aparecer el lenguaje, ¿vale? Entonces, pues como os decía, ¿no? Hay que mirar toda esta parte de estimulación temprana con lupa. Sobre todo yo esto lo emplearía más con niños con alguna discapacidad del tipo que sea, el poder hacer este tipo de intervención, de niños pues que hayan desarrollado alguna enfermedad neurodegenerativa, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando con niños con atrofia muscular espinal, entonces son niños que necesitan mucha atención temprana, pero más a nivel físico, ¿no? Y poder un poco también, pues eso, el hacer de manera equivalente todas las intervenciones para que el niño, dentro de sus posibilidades, pues que tenga una calidad de vida lo más estable que se pueda, ¿vale? Lo que sí que se trabaja mucho en atención temprana es toda la parte de psicomotricidad, ¿no? Cuando hay muchas dificultades, tanto en motricidad gruesa como en motricidad fina, se tienden a plantear esas intervenciones solamente en las que se trabajan habilidades psicomotoras. Sí que es verdad que
conozco casos en los que como solamente se ha trabajado a nivel psicomotor, luego a lo largo de los años han aparecido dificultades a otros niveles cognitivos, ¿vale? Con esto es con lo que os comentaba antes, que es importante anticipar cualquier otro cambio que se pueda dar o que se pueda producir en el desarrollo de un niño, ¿no? Cuando ya aparece una dificultad, aunque sea a nivel psicomotor, ya deberíamos anticiparnos si puede producirse alguna otra dificultad en otra área cognitiva, ¿vale? Luego, lo que he plasmado aquí de la parte, ¿no?, del desarrollo cognitivo por observación, imitación o reconocimiento, aquí también, ¿no? Hay que mirarlo con lupa de qué manera el desarrollo cognitivo, ¿no?, y a qué edades hay que estimular todo ese desarrollo cognitivo, ¿vale? Y la parte del desarrollo personal y social, que estaría vinculado también al lenguaje, sobre todo es en diagnósticos de autismo, ¿vale? Los principales síntomas para diagnosticar autismo en atención temprana son pues esas dificultades a nivel de lenguaje, ¿no? Pues que no desarrollan el lenguaje con total normalidad, que tienden a ralentizar esa comprensión y esa expresión del lenguaje. Y luego, por otro lado, ¿no? Pues que no realizan todo ese tipo de relaciones sociales, ¿no? No realizan esos hábitos, ¿no? Por ejemplo, que no realizan juego simbólico, que toda esa teoría de la mente tienen muchas dificultades. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que esa atención temprana sería útil y necesaria para casos muy concretos, pero bueno, ¿no? Yo soy partidaria de cuando un niño pues ya tenga un desarrollo mucho más avanzado, el poder hacer una evaluación y poder valorar qué dificultades tiene, ¿no? Si tuviera que decir una edad de inicio en intervenciones, yo no empezaría una intervención a nivel neurocognitivo que no sea pues a partir de los 6 años, más o menos 6 7 años, ¿vale? Por último, aquí os he puesto 3 enlaces donde podéis descargar muchísimo material en cuanto a fichas, podéis ver de qué manera se han trabajado. Vale, no sé qué te refieres de aunque el niño no tenga un problema de eficiencia. Ah, bueno, a ver, lo que comentan, como no sé si sale, sale el chat, Em, ¿no? Que aunque el niño no tenga realmente un problema o una dificultad a nivel cognitivo, que siempre hay que estimular a los niños, ¿no? Un niño que los padres no la atiendan, no le refuercen, al final puede que luego le desemboque no a nivel cognitivo, pero sí a nivel emocional, ¿no? Entonces, muchas veces toda esa parte emocional les afecta luego a lo cognitivo, ¿no? Porque todo está muy vinculado. Entonces, ¿no? Pues sí que es verdad que hay niños que tienen una afectación como mucho más clara, ¿no? Y que en las evaluaciones se ve, ¿no?, de manera precisa, pero no hay que dejar de lado en que los padres son un proceso muy importante en todo ese desarrollo, tanto cognitivo como emocional. Y lo que os decía, ¿vale? Os he dejado aquí 3 enlaces, aunque hay muchísimos y seguramente si realicéis búsquedas podéis encontrar diferentes materiales. El primero que os he puesto a mí me gusta bastante porque eh, hay material, ¿no?, que son como más fichas a nivel como mucho más aburridas, ¿no? Porque son pues cualquier ficha que pueden utilizar también en los colegios para aprender una regla, ¿no?, o una tarea en concreto, pero también tienen por otro lado como un material mucho más lúdico. Entonces, pues por ejemplo, tiene ocas a nivel de ortografía para poder jugar o practicar o intervenir con los niños. Tienen diferentes modalidades de, pues eso, de material de todo tipo, lo tienen por categorías. Entonces es un recurso que está bastante bien, además es gratuito y puedes descargar muchísimo material. Pero bueno, no me canso de repetir de que aunque exista mucho material, no os baséis en descargaros el material, llegar a una sesión, querer trabajar un área en concreto o una tarea en concreto y hacer la tarea que me he descargado y ya está, sino intentar adaptarla al niño, ¿no? Si a un niño con dificultades de lectoescritura le gustan los animales, pues intentar buscar textos que hablen de animales,
y pues realizar tareas con él que tengan alguna relación con algún tema motivante para él, porque eso luego os va a ayudar mucho a nivel de la intervención con ellos. Vale, os quiero enseñar, por ejemplo, una imagen, ¿vale? Para un poco mostraros todo lo que se puede hacer con una simple imagen, ¿vale? Si yo quiero trabajar a nivel atencional, puedo realizar una tarea en la que tenga que denominarme todos los objetos o todas las partes que aparecen en la imagen. Si quiero trabajar más a nivel ejecutivo, podría trabajar a nivel de inferencias, qué es lo que está ocurriendo en la imagen, cómo están participando cada uno de los personajes que aparecen en la imagen, por qué están todos o en qué contexto están los personajes, qué tipo de relaciones sociales tienen en los personajes de la imagen. Si quisiera trabajar a nivel de memoria, ¿vale? Lo que haría sería mostrarle la imagen unos segundos o un minuto y que preste atención a todos los detalles y que posteriormente, ¿no? Pues haga una lista de todos los objetos que recuerde, ¿vale? Se podría hacer como del recuerdo inmediato y el recuerdo demorado con alguna tarea distractoria entre medias. Si quisiera trabajar a nivel de lenguaje, vale, ahora te respondo. ¿Vale? Si quisiera trabajar a nivel de lenguaje, por ejemplo, a nivel de expresión oral, podría decir que me hiciera una descripción detallada de la imagen, o si quieres trabajar más la expresión escrita, podría, pues eso, ¿no? Pedirle que me redacte qué es lo que está viendo en la imagen o que crea una historia de lo que está viendo en la imagen. ¿Vale? Me preguntas que si con la imagen, con la misma imagen se podría utilizar varias veces, pero con un fin diferente. Cualquier material se puede utilizar con un fin diferente dependiendo de lo que tú quieras trabajar. ¿No? Si no tenéis a lo mejor tanto acceso, tanta disponibilidad en diferentes imágenes, pero hoy en día se puede utilizar cualquier imagen y lo puedes utilizar con cualquier fin. No sé si conocéis, por ejemplo, los libros de Buscando a Wally, ¿vale? Es un libro en el que tienen que encontrar a un personaje en concreto. Pues si tú, por ejemplo, utilizas esa herramienta o ese libro para buscar a ese... Vale, pues os lo voy a buscar para enseñároslo. A ver. A eso lo puedo enseñar aquí. A ver, mirar. Son unos libros en los que aparecen estas imágenes, a ver si se, bueno, más o menos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, este muñeco, ¿vale? Este personaje es Wally. Entonces, en todas las imágenes tienen que prestar atención y buscar, hacer ese rastreo visual de dónde está Wally. ¿Vale? Un mismo libro, ¿no? Imaginaos que vosotros invertís un dinero en comprar un material. Pues al final, si con este niño en concreto ya habéis utilizado este libro para buscar a Wally, luego podéis buscar cualquier otro tipo de estímulo y volver a utilizar este libro. ¿Vale? Además, ahí también estaréis trabajando un poco esa inhibición automática, porque él ya conoce la tarea y ya sabe que tiene que encontrar ese personaje, pero le estáis dando otra instrucción, ¿no? Entonces también trabajáis la flexibilidad, volvéis a trabajar la atención y estáis volviendo a dar uso a un material, ¿no? Yo, pues eso, os recomendaría que seáis muy creativos, que todo, con todo el material que podéis contar, que lo vayáis adaptando, que os vayan surgiendo diferentes alternativas ante una misma tarea, ¿vale? Porque al final es lo que os va a hacer también que a nivel de objetivos con el niño, ¿no? Y que en el desarrollo de las sesiones también os lo paséis bien, ¿no? Yo lo que más me gusta del trabajo con los niños es eso, que al final todo lo tienes que adaptar a nivel lúdico y a nivel de juego y con los niños se puede hacer todo de esa manera. Entonces, por ejemplo, el Tetris, no sé si conocéis el juego del Tetris, es un juego, pues es un juego que es muy común en los niños, que hay muchos niños que les encanta jugar y se trabaja toda la parte visoespacial, se trabaja el funcionamiento ejecutivo, de qué manera planificar la colocación de las piezas para conseguir un objetivo, que en este caso sería conseguir la máxima puntuación. Entonces, cualquier juego lo podéis adaptar luego a los objetivos que tenga cada niño. Entonces, a lo mejor si un niño viene un poco más reacio, porque está más cansado del colegio, porque ha tenido exámenes, porque ha tenido un mal día,
intentar adaptar también al niño a algún contenido mucho más lúdico que os lo van a agradecer. A ver, que no me quiero olvidar nada. Vale, os voy a enseñar algún texto, ¿vale? Por un lado podéis trabajar como de dos maneras, ¿vale? Por ejemplo, este texto, aunque es para niños más mayores, ¿vale? En el que tienen que determinar y ponerle un título al texto, ¿vale? Esto sería para poder trabajar con ellos el que comprendan el texto y que sepan analizar e interpretar esa idea principal, ¿no? Y que sean capaces de ponerle un título que no sea muy amplio, ¿no? Y que no sea de manera resumida. No sé si aquí tengo alguno, ¿vale? Lo que hago yo normalmente con los textos es luego plantearles preguntas, ¿vale? Para que, a ver, yo estos son textos normales. Bueno, os quiero enseñar también este libro que no sé si lo conocéis, se llama Pensar bien, sentir bien. Es un libro muy teórico y muy práctico para trabajar toda la parte también emocional, ¿vale? Yo creo que lo he comentado también antes, que es muy importante el no dejar de lado toda esa parte emocional en el trabajo a nivel neuropsicológico, porque muchas veces toda esa parte emocional está implicada en el funcionamiento cognitivo, ¿vale? Es un libro que yo creo que si no os lo podemos también facilitar, en el que os plantean diferentes prácticas a nivel infantil o a nivel más lúdico con los niños, con el esquema cognitivo, ¿no? A nivel conductual, ¿vale? Sería pues ese esquema de lo que hacemos, lo que pensamos, cómo nos sentimos. Entonces, a lo largo del libro van un poco, ¿no? Pues explicándolo con palabras adaptadas a los niños, ¿no? Pues el cazapensamientos, que es este personaje, el busca sentimientos, ¿vale? Me gusta este libro, sobre todo para que luego se pueda adaptar en sesión. Es decir, si yo leo este libro y a la interpretación o la identificación de pensamiento le llamo cazapensamientos, si a un niño le gustan los superhéroes, pues le puedo poner un nombre a ese personaje para que identifique realmente los pensamientos, ¿vale? O las emociones o lo que sea. Entonces, lo bueno que tiene este libro es que vienen, a ver si llego a alguna ficha, ¿vale? Vienen fichas también adaptadas para que las podáis luego utilizar en sesión, ¿vale? Le llaman círculo mágico a todo ese esquema cognitivo o cognitivo-conductual, ¿vale? Y que sepan identificar por los pensamientos, las emociones, ¿vale? Y le van poniendo nombre un poco a todo lo que les puede pasar, ¿no? Y todo lo que pueden desarrollar, ¿no? Pues al final todas esas creencias irracionales, pues en los niños lo llaman los pensamientos automáticos, los pensamientos negativos. Entonces, bueno, si no lo encontráis, nos lo decís y os lo facilitamos, porque este libro, pues no lo sé, no sé si está en línea. Si no está en línea, yo tengo el PDF, así que no tengo ningún problema en poder subirlo a la plataforma. Yo creo que, Sergio, yo lo tengo en PDF, vamos a comprobarlo si no. Ahí en recursos, este es un recurso que te registras y lo puedes descargar, pero si no, os lo subo, ¿vale? Para que lo podáis también tener a nivel, vale, a nivel emocional. Pues luego cuando terminemos la videoconferencia os lo subo. Vale. Y luego os quería enseñar también, vale, otro manual, ¿vale? Este manual en este caso, bueno, se llama Fichas para desarrollar la inteligencia, ¿vale? Y tienen muchos recursos. ¿Vale? Se trabajarían todas estas áreas cognitivas, pues percepción, atención, memoria, comprensión verbal, comprensión del espacio, razonamiento lógico, ¿vale? Y vienen diferentes fichas. Bueno, también todas estas partes, ¿vale? Entonces, cada ficha, pues lo que podéis hacer, pues eso, ¿no? A lo mejor de coger la idea de esta ficha y adaptarlo luego a las demandas o las necesidades que tenga cada niño. Entonces, os enseño algunos ejemplos.
¿vale? Pues a nivel de siluetas, que identifiquen las diferencias, como os he enseñado antes, ¿vale? Por ejemplo, pues qué movimientos equivocados a nivel de secuencias de acción, ¿vale? Que realicen los mismos modelos en cada una de las figuras, que discriminen cuál es el diferente, ¿vale? Pues luego esto sería un poco la parte de planificación y secuenciación de la acción. Bueno, aquí veis pues eso, ¿no? Que tenéis como muchas opciones para poder trabajar. Al final también esto muchas veces, a lo mejor en niños que ya tienen 12, 13 años, estas fichas les pueden resultar como muy infantiles, ¿no? Entonces, por eso os decía que dentro de la medida que podáis, que preparéis también material con ellos. Entonces, ellos van a estar mucho más motivados porque hay muchos niños que les gustan la parte de las manualidades y de hacer cosas así. Y además también si les ponéis el reto de que va a ser para otro niño, es como que están mucho más motivados aún, ¿no? De pues lo voy a poner más difícil, más fácil, ¿vale? Bueno, lo quiero enseñar un poco para que os hagáis una idea de cualquier ficha que os podéis encontrar, ¿vale? Las simetrías, ¿vale? También se trabaja aquí toda la parte de planificación, de organización, esto es funcionamiento ejecutivo, ¿vale? Crucigramas, estos yo recomiendo que se creen en función de los gustos o preferencias del niño, ¿vale? Entonces, bueno, para un poco para finalizar la clase. No sé si vosotros, como protocolo, tenéis establecido que cuando se empieza una intervención neuropsicológica, primero se parte de una evaluación. No sé si tenéis ese protocolo, si lo hacéis así. Vale, bueno, pues lo ideal siempre es que se parta siempre de una evaluación neuropsicológica porque nos van a dar como mucha más información a nivel objetivo con las diferentes pruebas que se realizan y a partir de ahí poder desarrollar esos objetivos de trabajo. ¿Vale? Si queréis os muestro algún ejemplo de informe, ¿no? Y cómo se desarrollan los objetivos. ¿Queréis que os lo enseñe algún ejemplo para finalizar? Vale, pues esperar un segundo. Voy a compartir pantalla. Vale, a ver que os lo busco. Mm, Bueno, este es un niño que en el momento de la evaluación tiene 6 años, ¿vale? La demanda de los padres es por dificultades a nivel de lectoescritura. En los colegios le habían hecho bastantes valoraciones, ¿vale? Se tenía mucha información previa, ¿vale? Entonces, bueno, se le pasó el WIS, ¿vale? Veis aquí las puntuaciones. En el caso de este niño fueron no interpretables porque había mucha diferencia en las puntuaciones en cada una de las dimensiones, ¿vale? Si lo veis, pues no hay como mucha diferencia en todas las puntuaciones, entonces no se pudo establecer ningún criterio, ¿vale? A nivel de cociente intelectual, ¿vale? Esto sería el resumen de las puntuaciones del WIS.
Vale, luego pues eso, ¿no? Se le evalúa a nivel expresivo del lenguaje, la lectura, la escritura, con diferentes pruebas, la parte de cálculo, ¿vale? Luego se le analiza o se le evalúa la parte de comportamiento y socioemocional, ¿vale? Con el SENA. Bueno, estos son los resultados, quiero llegar a las conclusiones. Vale, vale, se concluye en el informe que se presentan limitaciones en los procesos de recuperación léxica que se manifiestan en el lenguaje espontáneo, ¿vale? Disnomías, dificultades de vocación y de manera significativa en la denominación de estímulos visuales, que afecta a la denominación de imágenes, lectura de palabras y lectura de números arábigos. Se ha manifestado desde los primeros años escolares. A ver qué me sale. Bueno, ahora os leo porque no sé por qué no puedo leeros ahora. Bueno, se aparece esta dificultad desde los primeros años escolares, ¿vale? Y se acompaña en un retraso leve en el desarrollo del lenguaje expresivo, ¿vale? Hay limitaciones al nivel de memoria a corto plazo verbal, ¿vale? Entonces, bueno, se concluyó que ese perfil es disarmónico, que tiene un buen desarrollo del razonamiento no verbal y visoespacial y alguna limitación leve en el razonamiento verbal, ¿vale? Luego en el aprendizaje, ¿vale? Normalmente los informes es recomendable que se les den orientaciones a tanto a la familia como al colegio, ¿vale? Entonces, en este caso a la familia se le dio esa serie de orientaciones, ¿vale? De todo lo que se tendría que trabajar con informe con Joaquín en sesión. Entonces, cuando se empieza a trabajar con él, a las 5 sesiones se realiza un informe de objetivos de tratamiento. A ver que os lo pongo bien. ¿Vale? Como os decía, ¿vale? Se establecen como esos objetivos generales o esos objetivos específicos. Por un lado, los objetivos generales serían pues, estimular el lenguaje oral, mejorar la competencia lectoescritoria, potenciar la memoria verbal, desarrollar el aprendizaje de las matemáticas. Y en objetivos específicos, pues aquí estructuras morfológicas y sintácticas del lenguaje de acuerdo a su edad, aumentar la velocidad y precisión de recuperación del léxico adquirido, desarrollar habilidades psicolingüísticas, la conciencia fonológica, la velocidad de denominación, las reglas de conversión grafema-fonema y fonema-grafema, la capacidad de memoria a corto plazo y largo plazo y conocer los números y operaciones como herramientas para calcular e interpretar las relaciones matemáticas. Vale, estos objetivos se plantean y entonces como a las 20-25 sesiones se realizan los informes de seguimiento. A ver, lo voy a mirar por fecha. Vale. Entonces en el informe de seguimiento eh, ¿vale? Normalmente yo siempre se suele poner como un resumen de lo que se ha hablado en el informe, ¿vale? Y luego un poco de todo lo que se ha trabajado por las diferentes áreas. Pues habilidades psicolingüísticas, cuáles han sido los objetivos. La competencia lectoescritora, qué es lo que se ha trabajado, qué tareas se ha trabajado. Matemáticas, qué es lo que se ha trabajado. ¿Vale? Y luego como una pequeña valoración, pues que mantiene una actitud positiva, que se esfuerza por superar sus dificultades, que se han observado avances, ¿vale? Que su capacidad de acceso al léxico ha ganado en velocidad y precisión, ¿vale? Entonces, este niño venía a sesión 2 veces a la semana, se realiza luego otro informe de seguimiento otra vez a las 20-25 sesiones, ¿vale? Se vuelve a realizar un informe de seguimiento a las 20-25 sesiones. Vale, preguntáis si se vuelve a evaluar. Yo recomiendo las reevaluaciones si no se notan cambios en todo lo intervenido. ¿Vale? En el caso de este niño hay avances, aunque sean muy muy a largo plazo, pero sí que hay mejoras. Entonces, en el caso, por ejemplo, de este niño, que sí que en la intervención se está demostrando que hay mejoras, no quiero someterle a una reevaluación
¿no? Pues con una afluencia a lo mejor que se recomendaría de año y medio, sino que yo he preferido en este caso realizar, seguir realizando la intervención y seguir valorando si realmente tiene esos avances. Y por ejemplo, en este caso, actualmente este niño ha pasado de venir 2 sesiones semanales de 1 hora a venir una sesión semanal. Entonces, incluso esta tarde cuando he tenido la sesión con él, comentaba con los padres que le ven mucho más motivado, mucho más reforzado. ¿Por qué? Porque le hemos dado esa motivación o esa confianza en que no necesita tanto apoyo externo para superar sus dificultades y él lo está poniendo en práctica, ¿no? Es un niño que sí que es verdad que no pone pegas en la intervención. Es un niño que aunque no le guste lo que se le pide, lo hace porque es consciente de sus dificultades. Entonces, bueno, es un niño con el que es muy fácil trabajar, ¿no? Y entonces, en cuanto a la revaluación, pues lo que os comento, lo recomendaría si realmente no veo que hay ningún avance, ¿no? Entonces, es que necesitaría como más información a nivel objetivo de qué es lo que está pasando y qué es lo que me está impidiendo que no avance los resultados o en la consecución de los objetivos, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería un poco todo lo que os quería comentar hoy en el módulo. No sé si tenéis alguna duda más, si queréis comentarme alguna cosa más. Vale, vale, como hay otra persona conectada, vale. De todas formas, en este módulo está programada otra videoconferencia con Manuel Nevado. Entonces, si, pues eso, cuando a lo mejor reviséis la clase o si no os ha quedado alguna duda, se lo podéis comentar a él, ¿vale? A mí todo lo que le preguntáis o todas las dudas que podáis tener me las hace llegar Manuel, así que no tengo ningún problema en poder resolverlas, ¿no? Aunque sea a lo mejor cuando se repase todo el material o a lo mejor cuando se realice alguna de las prácticas. Y bueno, yo me despido ya porque ya os queda la videoconferencia con Manuel, entonces ya no vuelvo a dar ninguna videoconferencia más, estará la última. Entonces, bueno, pues agradeceros el tiempo que habéis estado ahí escuchando. Espero haberos fortalecido en los aprendizajes y desearos todo lo mejor en vuestra práctica profesional. ¿Vale? Yo ahora cuando ya finalicemos la videoconferencia os voy a subir el libro que os he comentado. Si cualquier cosa que se os ocurra dentro de que se pueda por la disponibilidad que tengamos, os lo vamos a facilitar sin ningún problema. Y nada más. ¿Vale? Me despido. Bueno, pasar buena tarde, que aquí ya es un poco, ya es de noche. Así que muchísimas gracias.